Bueno, yo quisiera comentar que en términos de los principios creo que también debemos considerar el desarrollo humano sustentable, ¿no? Porque mucho se ha planteado respecto de ese tipo de acciones concretas, políticas, que nada más solucionan un problema por un tiempo corto o en su defecto ponen en peligro las necesidades que van a tener que ser resueltas por próximas generaciones. Entonces es un aspecto en términos de los principios que creo deben considerarse, al igual que, por ejemplo, la equidad, el compromiso político, que son principios que ya se han estado mencionando. En términos de lo que son las políticas públicas, pues evidentemente se han mencionado cuestiones como un buen funcionamiento del mercado, se debe seguir invirtiendo en infraestructura y en educación, y en términos, por ejemplo, del empoderamiento, que es lo que está sugiriendo el doctor Otón Baños, pues también mejorar la rendición de cuentas, medios de comunicación más fuertes, participación ciudadana. Y en lo que respecta a la aseguramiento del ingreso, pues continuar con programas como los que se han mencionado, ¿no? Bueno, en la siguiente ronda de intervenciones en la cual les voy a pedir ser un poco más breves por cuestiones de tiempo, quisiera que comentaran respecto de cuáles de estas acciones que hemos venido mencionando creen que deben ser priorizadas. También, en el marco de una mejora en la distribución y coordinación de funciones y reconociendo, como ya se ha mencionado, las fortalezas y debilidades tanto de instituciones gubernamentales como de la sociedad, incluyendo la academia, ¿cuáles deben ser esa nueva distribución de funciones y responsabilidades para combatir de manera más efectiva a la pobreza? También, ¿qué metas mínimas ustedes sugieren en términos de lo que se está dispuesto a hacer? Y por supuesto, si tuvieran algún comentario respecto a la implementación, asignación de recursos, monitoreo y evaluación, que esto último ha sido identificado como un aspecto importante para toda estrategia de combate a la pobreza, pues también les vamos a agradecer sus comentarios. Doctor Rodolfo Canto, si pudiera comentarnos algo. Sí, cómo no, muchas gracias. Me voy a centrar en el tema de la academia y para tratar de ser muy breve, me parece que las universidades pueden hacer mucho en el combate a la pobreza y creo que mucho más de lo que hemos estado haciendo desde la perspectiva misma de nuestras funciones sustantivas, especialmente de la investigación y de la extensión. O sea, en el campo de la investigación hay trabajos muy buenos, ya se mencionaba en las otras exposiciones, han sido muy bien analizadas, desmenuzadas las causas de la pobreza. Incluso se llegan a plantear fórmulas, propuestas, estrategias para combatirlas. Pero en el tema de la extensión, creo que hay mucha tela de donde cortar, hay mucho campo para avanzar en el tema de la extensión, ¿no? Aquí hay un tema relacionado con los incentivos al trabajo académico que no voy a abordar porque sería tema de otro foro, pero que es una cuestión pendiente cuando hablamos del trabajo académico, ¿no? Lo que estamos haciendo en la Universidad Autónoma y que me permito comentar, porque creo que es pertinente, estamos impulsando los proyectos sociales en comunidades de aprendizaje como uno de los ejes del trabajo de extensión. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, pues es el trabajo comunitario, ¿no?, que mediante diagnósticos participativos permiten la acción conjunta de universitarios y no universitarios en la atención a diversos problemas de orden social. Esto implica que nuestros profesores salgan de los muros de la universidad, dejen el terreno de la investigación, que es muy importante, no quisiera disminuirlo en ningún sentido, ¿verdad?, y lleven a sus alumnos hasta las comunidades y hagan, pues, junto con las comunidades definan las problemáticas a abordar. Aquí nosotros nos enfrentamos a dos cuestiones principales. Una, que no había esquemas apropiados para impulsar el trabajo de extensión en este sentido, y otra, que no había dinero, porque generalmente los fondos son para proyectos de investigación, nada más. Ustedes le piden dinero a CONACYT para extensión y no les va a dar, les va a dar para investigación. Pero la buena noticia es que hay muchas fuentes de recursos para proyectos de extensión, y nosotros ya conseguimos recursos de dos fuentes, uno de la Fundación Kellogg y otro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Pero fíjense lo curioso de esto, ambas nos dijeron, no apoyamos proyectos de investigación, ¿entendido? No apoyamos proyectos de investigación, vayan a CONACYT para proyectos de investigación.
Nosotros apoyamos proyectos de intervención social que incluyen la investigación como uno de los componentes, pero no el único, porque el objetivo no es generar conocimiento, es generar conocimiento con base en diagnósticos participativos para aplicarlo a la solución de los problemas comunitarios. Si no hay aplicación, no sirvió el asunto, no funcionó, no fue extensión, fue pura investigación, ¿no? Entonces, abrimos la convocatoria con muy buena respuesta. Estamos esperando ya, se cierra el 31 de este mes y ya hay varias propuestas muy interesantes de profesores que están, hasta SNIS, lo digo así con admiración, hasta SNIS que están dispuestos a echar a andar proyectos de extensión y de trabajo comunitario, ¿no? La otra era que, bueno, pues muchos profesores no sabían qué hacer ni cómo hacerlo. Entonces echamos a andar un diplomado en proyectos sociales para los profesores interesados y siempre sobre una base voluntaria, ¿no? Porque como dicen, a la fuerza ni los zapatos entran. Pero otra buena noticia es que muchos profesores de la UADY se apuntaron, ya tenemos más de 60 profesores formándose y dispuestos a presentar propuestas que este trabajo resolvería varias cuestiones. Primero, no es llegar a ponerles baños, como decía nuestro amigo, pues ¿quién les ha dicho que necesitan baños de esos? ¿Sí? No es hacer cualquier cosa que se nos haya cruzado por la cabeza, sino es trabajar con las comunidades en problemas que se definan de manera participativa y que ellos consideren relevante, no que lo que nosotros consideramos relevante. Y además le da continuidad a la política pública, porque en teoría la academia tiene mucha más permanencia. Yo llevo 18 años en la UADY, mi amigo Nerio estará 6 años allá y después vendrá otro y luego otro y otro y otro. La universidad tiene esa característica que si la pone al servicio de la política social puede resultar muy, muy eficaz, ¿no? Entonces, los requisitos para algunos criterios de los proyectos que deberán presentar los profesores para aplicar a los recursos del fondo que tenemos, ¿no? Se desarrollan en los municipios de mayor marginación, no sería propiamente la zona metropolitana, sino algunos de los que ya se mencionaron, ¿no? Incorporen en igualdad de valoración, algo muy difícil para los universitarios, en igualdad de valoración los saberes locales y los conocimientos científicos, eso sí, puestos por los universitarios en la comprensión de los problemas a atender y en la construcción de las soluciones. Nosotros llevamos nuestra ciencia, pero ellos tienen conocimientos locales muy valiosos que hay que recuperar y aprovechar. Garanticen la participación en equidad de los actores sociales, permitan el desarrollo de espacios de aprendizaje para todos los participantes en la perspectiva de la educación intercultural. Estamos convencidos que es más lo que tenemos que aprender que lo que tenemos que enseñarles, ¿no? Faciliten la generación social del conocimiento en escenarios de aprendizaje comunitario. Los problemas a atender serán los definidos de manera conjunta como prioritarios por los miembros de la comunidad, los profesores y sus alumnos. Y contemplen procesos de investigación con enfoques participativos multi, inter y transdisciplinarios. Entonces, si las universidades se animan, pueden hacer muchas cosas, pero tendrán quizá que olvidarse un poquito de todo esto que el CONACYT y compañía les exige. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Bueno, en el caso de nosotros, pues, viene muy marcado a través de los programas sociales, ¿no? Los programas están muy bien focalizados, tenemos programas para mujeres, para niños, tenemos programa para proyectos productivos, y yo creo que un factor muy importante viene siendo el tema de que se defina muy bien las características de cada uno de los programas, tomando en consideración dónde se pueden aplicar. Esto es una parte medular, por eso es muy importante que los programas sociales tengan reglas de operación para poder ser bien aplicados y bien enfocados para lo que se diseña. Yo creo que una parte de los recursos siempre viene ahí, en alguna plática que tuve con Nerio, a unos días que tomó posesión. En primer lugar, estamos convencidos en este momento que el combate a la pobreza es una responsabilidad de los 3 órdenes de gobierno y que las cuestiones políticas, pues aunque cuesta mucho trabajo en el tema, hay que tratar y aprovechar, sobre todo ahorita que tenemos esta sequía electoral, por decirlo de alguna manera, porque, híjole, luego para los periodos electorales, yo cuestiono mucho el tema dicen que la cuarentena, ¿no? Como si los pobres entendieran de tiempos para, de los 40 días no puedo ser pobre, ¿no? Voy a ser, o sea, oyes esas cosas y dices, Dios mío,
ayúdame porque no tengo la capacidad de comprender eso, ¿no? Es muy importante tener una muy buena definición de dónde y por qué invertir el recurso. Pero yo no he oído en todo el día de hoy un tema que en lo personal se me hace un tema más duro de la pobreza urbana. O sea, un pobre de la zona rural no tiene las mismas características de un pobre de una zona urbana. Y los conflictos sociales más grandes suceden en las grandes urbes por el tema de la pobreza, ¿no? Entonces, nosotros tenemos algunos programas de combate a la pobreza urbana, como es Hábitat y Rescate de Espacios Públicos, ¿no? Que estos dos programas cuentan con una característica que considero que es muy importante. No es solo… Sí, bueno, no sé si esté la doctora acá. Bueno, yo era el director del Centro de Capacitación Pesquera. ¿Ok? Y sí es cierto, sí se los voy a decir, sí es cierto que mucha gente fue… o sea, cuando se empezaban a no tener nada que hacer en el campo, se inventó por una demanda que había de mano de obra calificada, y no había pulpo, o sea, si hubiera habido la demanda de pulpo, pero yo les quiero decir algo, con el paso del tiempo, me han reconocido pescadores o ejidatarios que estuvieron allá. Sí, en efecto, ayudaba mucho, y me da risa porque de las anécdotas, la primera clase, ¿saben cuál era? Los formábamos a todos en el muelle y los tirábamos al mar. Y entonces, ya sabes, empezaban a tratar de ahogar y todo. Sí, porque ¿cómo haces a un pescador que no sabe? Y digo, y desgraciadamente, y es un problema que hay porque los trepábamos luego a un barco y los sacábamos 3 días a pescar. Allá enfrente, si quieren, yo calculo que estarían a la altura del puerto de Altura, más o menos, ustedes ya. Pero llegabas y de 15 gentes que estaban en el barco, creo que 13 eran cadáveres, ¿no? O sea, ya llevaban 3 días vomitando, ya les habíamos tenido que dar suelo. Bueno, finalmente, pues sí, iban porque se les pagaba, pero los que no, tenían la oportunidad de abrírseles una nueva ventana, ¿no? Y esto, pues, bueno, pues el caso ahorita, con el paso del tiempo, el tema de, por ejemplo, de Hábitat, es igual, ¿no? O sea, aquí no les pagamos porque ellos tienen que ir a clases, salen y sí les damos un paquete de herramientas mínimas para que como menos puedan ir a hacer reparaciones. Entonces yo creo que ese tipo de acciones muy focalizadas son las que tenemos que ir valorando, ¿no? Está bien, está mal. Entonces por eso es muy importante que los 3 órdenes de gobierno estén muy alineados en la política social, primero para ir juntos y segundo para no ir uno en contra del otro, ¿no? Aquí el secretario Nerio dijo algo que para mi gusto me da mucho agrado escuchar, es que tengan muy bien definido ya e identificado cuál es el universo de gente que tienen que sacar de la pobreza alimentaria, ¿no? Entonces, esto les va a dar posibilidad de elevarlos y estar todos en una misma plataforma. Pero sí hay que tratar de hacer mucha conciencia con los beneficiarios de los programas, que los programas no son eternos y que, pues, si el gobierno y las políticas sociales les aplican para poder dar un proyecto productivo o dar una capacitación para que aprendan un arte y oficio, en fin, ese tipo de cosas, hay que acompañarlo de una conciencia social de decir, a ver, yo estoy cumpliendo contigo, pero este negocio es de 2, no de 1. Delegado. ¿Ya? 2 minutos. 2 minutos. Entonces, por eso, yo ya cumplí, ahora te toca a ti tu parte cumplir, ¿no? Y creo que con un poco más de aterrizamiento a la situación real del Estado, yo creo que poco a poco sí podemos ir viendo algunos buenos resultados, ¿no? Y desde luego, el tema de la academia, bueno, yo soy el primero en que digo que los estudiantes de las carreras que van a terminar, su servicio social los deberían de hacer en los proyectos productivos que nosotros apoyamos, porque ahí van a encontrar una fuente de trabajo el día que terminen. Hemos tratado de hacer algo con algunas universidades y yo espero que pronto podamos ver algunos frutos. Muchas gracias. Sobre cuál debe ser la priorización, coincido nuevamente con lo que mencionaron aquí,
dicen por ahí que el que pregunta no se equivoca, y nuestro planteamiento original es crear donde no los tenemos, aunque ya hay algunos consejos de participación ciudadana en todos los 106 municipios del estado, para que tengamos la oportunidad de que las personas puedan también decirnos qué es lo que ellos necesitan, y sobre todo, algo que me llamó mucho la atención, que darle seguimiento a las cosas, que no sean acciones de una vez. En el CDI tienen acciones de algunos apoyos que les dan a mujeres artesanas, por ejemplo, y que pueden ser hasta de 3 años consecutivos. Y me decía la delegada Diana Canto que normalmente el que brinca el primer año se evalúa y continúan su proyecto, ya el tercero es prácticamente en automático. Normalmente ahí seguro don Rodolfo tiene mejores datos que yo, de que muchas de estas empresas o apoyos se pierden al primer año, se pierden muchas de las empresas que se aperturan en México, no sobreviven el primer año. Entonces, bueno, hay programas en los cuales pueden darle un acompañamiento, y ya en el tercer año, me contaba la delegada, que muchos de estos proyectos ya son autosuficientes, ¿no? Entonces, este tipo de seguimiento lo podría fortalecer la creación de estos consejos de participación ciudadana, y también la evaluación de las acciones. Por ejemplo, yo quisiera ver que el Consejo de Participación Ciudadana evalúe la construcción de las viviendas o la reparación de las escuelas, y que no puedas recibirle la obra al constructor hasta que no tenga la firma del visto bueno del Consejo de Participación Ciudadana, porque ellos seguramente van a ser los más interesados en ver que se haga de manera correcta la obra, ¿no? Entonces, pudiera ser entonces ahora sí una responsabilidad compartida con ellos. Así que la priorización considero que debe venir de las comunidades hacia las oficinas y autoridades. Y bueno, también se comentó sobre cuál de estas acciones sugiere deben de ser responsabilidad de cada nivel de gobierno, el sector privado, el social y la academia, y coincidir nuevamente de que es tarea de todos. Si bien es cierto que a nosotros, en mi caso, cuando pues, alguien me pregunta sobre mi ritmo de trabajo, les digo que es cierto, es fuerte, sobre todo este arranque, como todo en esta vida cuando inicia, pues tiene retos muy complicados, pero a los políticos, sobre todo en mi caso, que nos gusta muchísimo el servicio público, pues nos pagan por hacerlo. Para mí, hoy que recibí un grupo de una asociación civil que vive de fondos que los propios socios aportan, le decía que para mí tiene más mérito lo que ellos hacen que lo que yo hago, porque ellos lo hacen con su cartera, con su bolsillo, y lo que yo hago de alguna manera, o lo que hacemos en este caso Fernando y un servidor, pues es administrar los recursos que son de ustedes, de los impuestos y de los fondos en este caso del estatal. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es, si tenemos el honor de hacer lo que nos gusta, que nos paguen, y poder tener paz en el alma, de poder saber que estás ayudando realmente, porque en todas las religiones y en todas las creencias siempre está el ayudar al prójimo, es cuestiones que van en todas las religiones. Pues bueno, hacer en la práctica un beneficio para tu comunidad, la verdad no se compara con nada, y en ese sentido yo invito a todos los que están presentes a que se involucren en esas tareas. Es responsabilidad de la academia, en este caso de los servidores públicos, de la iniciativa privada, en general de todos, poder construir un mejor futuro del presente que tenemos. Muchas gracias. Bueno, mira, lo que yo dije, a fin de cuentas, es que
estoy pensando que la pobreza tiene que verse en el contexto del México democrático, si se quiere así. México democrático o la democracia mexicana no va a dejar de estar inconclusa hasta que no avancemos en el abatimiento de esta pobreza. Pero entonces, lo que no hemos estado haciendo es ver la dimensión política y qué importancia y el alcance que tendría esa dimensión política. Yo veo un México, digamos, en 20, 30 años, si la academia emprendiera, porque me parece que en su papel está poder hacerlo, no así me parece que el gobierno, pero la academia sí, educar a la población en ciudadanía, porque la democracia lo que está diciendo es que los ciudadanos son el contrapeso de las y vigilante, en fin, de la gente que tienen esa tarea, la gente del gobierno, la gente que nos gobierna y la participación política, incluso las propias gentes que trabajan, que están, la clase política, incluso dice, pues la participación ciudadana es deseable, lo acabamos de decir, lo acabamos de escuchar, y sí es deseable, pero es deseable la participación ciudadana, vamos a decirle, más efectiva, la participación ciudadana sustantiva, no una participación ciudadana formal, que es lo que ha sido la historia. Yo no lo estoy inventando, pero así es, ha sido, si revisamos toda la experiencia, ha sido así. La mayor parte de la participación ciudadana en los asuntos del gobierno, en los asuntos públicos, ha sido una participación ciudadana muy de tipo formal. Vienen y repiten, en fin, no hay una… ¿Por qué? Porque todavía esa población en esas condiciones no está capacitada políticamente o no conoce sus derechos políticos en el modelo de la democracia. Cuando eso ocurra es cuando esa población va a poder lograr ella misma abrirse un camino para el empoderamiento, y cuando eso ocurra estaríamos transitando hacia una democracia participativa, y cuando tengamos una democracia participativa vamos a tener a un México menos desigual, vamos a tener a un México un poco más parejo. Yo pienso que la academia puede capacitar, así como están hablando de otro tipo de programas, de extensiones, de cosas, así puede la extensión social de la Universidad de la UADY, por ejemplo, podría plantear un programa en donde la gente que conoce un poco más el sistema democrático pudiera capacitar a la gente y decirle, no es ninguna invitación a la revolución, ni mucho menos, pero es una invitación a que conozca sus verdaderos derechos políticos y que debe ejercitar más allá de los procesos electorales, porque hasta ahorita el énfasis y la educación política, digamos, que lo que es la democracia, queda circunscrito a los procesos electorales. Ya pasó, como vimos, las elecciones, ¿y dónde están los ciudadanos? ¿Dónde está la ciudadanía? Ni siquiera en el discurso de la clase política. Y eso realmente sí tenemos que combatirlo. Esa es parte de la pobreza, eso es parte, una de las causales. Discúlpenme, así es, me parece. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a los panelistas. Antes de abrir las preguntas a la audiencia, quisiera hacer algunos comentarios. La definición de las preguntas que les enviamos
tiene un enfoque pragmático porque, como ustedes saben, la intención es generar una estrategia de combate a la pobreza y por eso las preguntas planteadas, ¿no? Quisiera hacer algunas aportaciones a este respecto, también retomando algunas de las cosas que ustedes han mencionado, por ejemplo, en términos de la distribución y coordinación de funciones, tanto a niveles de gobierno como el sector privado, sociedad civil, academia, etcétera. Pues bueno, mucho se ha dicho respecto del trabajo coordinado que debe existir entre los 3 órdenes de gobierno. También estamos observando cómo los funcionarios públicos pues son receptivos y mantienen pues canales abiertos de comunicación con los actores, con la sociedad, con la academia. Eso es algo positivo. En cuanto al sector privado, si bien es el motor de la economía, es importante que lo haga desde un enfoque social. Mucho se ha discutido, mejor dicho, se reclamó en cierta forma la falta de hablar del ingreso, ¿no? De que la importancia que tiene el ingreso en el combate a la pobreza. Ese es un aspecto que desde la economía, que desde el sector privado se debe también atender. En el caso de la sociedad civil, pues resaltar el papel importante de las ONGs, dándole seguimiento, también proponiendo y participando en los trabajos. ¿Por qué? Porque como se ha dicho ya reiteradamente, pues eso es responsabilidad de todos, ¿no? Y en lo que respecta a la academia, pues bueno, continuar con la investigación, pero no exclusivamente investigación. Tenemos también asignaturas pendientes en lo que respecta a capacitación, también asistencia técnica, generar sinergias con los otros actores. Creo que cuando los recursos son escasos, pues la innovación es parte de lo que debe salir a flote. Bueno, una de las preguntas que hice y que en realidad no quiero yo decir y que en realidad lo vamos a dejar así, es respecto a las metas mínimas. Una de las preguntas que se planteó, ¿cuáles eran las metas que deberíamos fijarnos? Pues bueno, no se planteó ninguna por parte de ustedes, pues bueno, eso queda así. Evidentemente es necesario continuar con los esfuerzos para establecer, identificar y establecer metas en todas las diferentes dimensiones que forman parte del análisis, ¿no? Y en materia de implementación, asignación de recursos, monitoreo y evaluación, pues bueno, hay que ver que las instancias atiendan diferentes problemáticas y no nada más de manera sectorizada, favorecer la participación de la academia también y también trabajar de acuerdo a prioridades identificadas a través de la participación ciudadana. En este momento pues vamos a abrir la sesión de preguntas hacia la audiencia. Vamos a tener unas 2 o 3, tal vez no más, por cuestiones de tiempo, ya estamos bastante pasados. Agradezco a los panelistas por su disposición a quedarse en el foro hasta el final. ¿Quién? Bueno, adelante. Sí, gracias. Pues una reflexión y una pregunta. Quedó claro que la pobreza es recurrente y sostenible. Es un fenómeno estructural de causa multifactorial, efectos multifactoriales y en consecuencia el combate a la pobreza también es multifactorial. Quedó claro en las relaciones de causa-efecto que uno de los efectos son los ingresos precarios, concentración de la riqueza, las desigualdades sociales y las causales es baja inversión y productividad, empleos precarios, políticas públicas con insuficiente sentido de pertinencia, poca vinculación entre el crecimiento económico y el desarrollo social. No hay una vinculación entre el crecimiento económico y el desarrollo social, y una de las condiciones o principios para que haya un crecimiento económico sostenible es disminuir la pobreza. Es algo único, es una sola unidad, las dos cosas. No puede haber crecimiento económico sostenible si no disminuye la pobreza. La voluntad política y tiene que ver también los modelos de desarrollo. Hay modelos de desarrollo escandinavos, mediterráneos, continental, anglosajones, que tienen que ver mucho con ello. El problema es multifactorial, es económico, político, social, cultural, ambiental, pero la solución de ello, la determinante es política. Es un problema económico, social, pero con una solución eminentemente política y con voluntad política. Yo empezaría haciendo el análisis
¿A quién le conviene la pobreza? No al revés. Yo empezaría viendo de lo general a lo particular. ¿A quién le conviene que exista la pobreza? A los empresarios, al crimen organizado, a los países más desarrollados, que tenemos fuerza de trabajo barata, incluso lo dijo Tom, con salarios más bajos ya que la China. Entonces, ¿a quién le conviene la pobreza? Entonces, es un problema eminentemente, eminentemente político. Eso es lo que debemos, siempre estudiamos a quién perjudica la pobreza, pero a quién le conviene que quede así. Entonces, hay que romper con esa inercia, con políticas, políticas públicas con mucho sentido de pertinencia y que vincule al crecimiento económico con el desarrollo social. Entonces, no puede haber algo más dañino que tener una política pública que tienda a combatir la pobreza, que no tenga sentido de pertenencia, pero que se esté ejecutando con mucha eficacia. ¿Qué está dando en consecuencia? Estamos reproduciendo la pobreza, manteniendo, por eso es una pobreza recurrente, sostenible en el tiempo. Hay que romper eso. Entonces, con políticas públicas, con sentido de pertinencias y una política, un problema estructural como es la pobreza, hay que hacer investigación, porque en economía, yo soy economista y veo que para combatir la pobreza lo primero que me dicta es incrementar la inversión. Al incrementar la inversión genero empleo. Y si genero inversión, empleo, genero impuesto. Y si genero las tres cosas, genero desarrollo económico y desarrollo social. En automático, el crecimiento económico no genera disminución de la pobreza. Podemos hacer las reformas estructurales que querramos en las leyes, pero hay que hacer la política pública pertinente. Las políticas públicas en México no tienen sentido de pertinencia y no son fallidas porque están cumpliendo su misión de reproducir la pobreza. Entonces, no puede haber algo más dañino que aplicar una política que tienda a combatir la pobreza, perfectamente exitosa. ¿Por qué? Porque estamos reproduciendo la pobreza. Entonces, mi pregunta va en lo siguiente. En la mañana dijeron que Mérida había disminuido su pobreza extrema a 4% de la población. Yo quisiera saber, si lo saben algunos panelistas o los que intervinieron dando su conferencia en la mañana, ¿qué línea estratégica concreta utilizaron para disminuir la pobreza extrema? Si no, me iré de aquí sin algo no concreto. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo voy. Bueno, hay tantas cosas que quería decir, pero yo creo que para apurarnos el tiempo, primero decir que creo que salgamos de este foro con mucho optimismo, porque lo que nos ha dejado es mucho escepticismo y todavía más en los jóvenes, ¿no? Ahorita van a salir los jóvenes con un bloque aquí, con un problema de cómo vamos a resolver la pobreza, ¿no? Entonces yo les diría de la idea que salgamos aquí con mucho optimismo, puesto que hemos escuchado cosas muy interesantes a partir, primero, de lo que se ha venido realizando por parte de los que están directamente involucrados en la toma de decisiones y en transformación y cambiar, en este caso el Estado, la academia, el sector público, y los jóvenes como partes de la comunidad social. Entonces, estando aquí todos, en el ánimo de que se ha identificado, se ha tocado causas de la pobreza, la magnitud y el combate y todo lo demás, salgamos con un ánimo diferente de cómo conjuntar esos esfuerzos que no se ha venido haciendo en mucho tiempo, tal como ahora se reconoce. Lo importante es que salgamos de aquí con esa inquietud, con ese interés, porque yéndonos a la anécdota que Fernando nos decía, les comento que en el 73 tuvimos la oportunidad, llevando geografía económica, de visitar Reforma Agraria 1 y 2, que es de Champotón a Geselchacán, y nos encontramos con problemas similares a los que estamos platicando ahora, con respecto a los campesinos, con sus que utilizaban su vivienda como granero y no lo utilizaban para los fines pertinentes. Estamos hablando de 39 años.
Y usted se preguntará, bueno, ¿y tú qué has hecho en 39 años como académico? No he estado en la toma de decisiones, pero sí he estado en la posibilidad de platicar estos problemas con los jóvenes, y quizás ellos no habían tenido la oportunidad de visualizar una realidad como la que ahora se ha planteado. Bien, ya tenemos todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces me parece, seguir discutiendo sobre la pobreza lo vamos a tener siempre porque es un problema que ha estado ahí. Lo importante es que me parece que estos esfuerzos que se han venido realizando, cómo los conjuntamos y cómo comprometemos a estos jóvenes que están aquí para elaborar proyectos de corto, mediano y largo plazo. No hay solución para la pobreza en automático ni inmediato, aun cuando los digamos. Este foro es una gran oportunidad para decirnos muchas cosas. Y lo importante es que tengamos los oídos bien puestos de las cosas que se dicen para que los tomemos en cuenta. ¿Cómo resolvemos esto para poder y para ir caminando esa senda que nos lleve en la búsqueda de soluciones a los problemas que estamos teniendo ahora? Porque me parece que ya no va a haber otra oportunidad de que digamos, se los dije, lo comenté, esto, no. Tenemos que regresar de nueva cuenta a la población, como lo planteó Tom, aquí lo acaba de plantear Jorge también, que no es otra cosa más que regresar a la sociedad y hacerlos partícipes como labores comunitarias que se han dejado de hacer. Tenemos que regresar a eso, pero tenemos que hacerlo responsablemente a partir de una tarea que nos corresponde. Ya aquí Rodolfo, por parte de la universidad, dijo algo, Nerio también dijo algo, y lo que no hemos podido decir nada, pues son los jóvenes que están aquí, pero bueno, se nos da la oportunidad de participar y comentar todo esto. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que una pregunta adicional y ya con esto cerramos. Sí, buenas tardes. ¿Quién iba? ¿Usted? Gracias. Bueno, como estudiante y aspirante a ser economista, vine con expectativas de conocer causas, magnitud y estrategias de combate. Salgo un poco norteado sobre las conclusiones a las que se van a llegar, pero bueno, les quiero preguntar, en la opinión de los que están participando ahorita, ¿cuál sería el punto central al que se tendría que atacar para mitigar la pobreza? Podría ser un aumento del capital humano, cuidar que no se degrade más el capital natural que tiene la península de Yucatán, fomentar la inversión. ¿Cuáles son las estrategias claras para el combate? Porque, pues, no sé, a mi punto de ver no quedó muy claro al terminar las participaciones. Si es, bueno, a mi punto de ver sería más importante invertir en capital humano, en educación, pero pues, ¿cuál sería su opinión de los que están participando? Gracias. ¿Alguno de ustedes? Ya había pedido, bueno. ¿Quién es? Bueno, una pequeña reflexión. Bueno, hemos hablado a lo largo del día, bueno, de qué es pobreza, ¿no? Y cómo podemos definirla. Sin embargo, yo creo que el problema va a ser siguiendo ese, ¿no? El que estamos tratando de definir la pobreza, y va a ser quién define la pobreza, ¿no? ¿Quién está definiendo la pobreza? Y eso va a hacer que esta definición sea subjetiva, ¿no? Porque la definición de qué es pobreza y quién va a ser pobre va a depender mucho de quién la está definiendo. Y lamentablemente en el contexto en el que estamos, sabemos que estamos inmersos en un pequeño demonio que se ha llamado mercado, ¿no? Y es el mercado el que ha venido definiendo y diciéndonos quién es pobre y quién no. En la mayoría de los casos nos dice, pues, quién es el pobre, como les digo. Cuando tratamos el gobierno trata de aplicar políticas públicas que intervengan o combatan la pobreza, la mayoría de las veces no combate la pobreza, pareciera que está combatiendo a los pobres y los ve como un grupo social al cual hay que combatir muchas veces, porque es el mercado el que permea dentro de esas mismas políticas. Si bien me comentaban que hay que darle seguimiento a las políticas públicas que se están aplicando en el estado de Yucatán, yo creo que también hay que darle un mayor acompañamiento, pero sobre todo una capacitación. Decía el secretario que
las herramientas se las podrían dar, no les van a enseñar a pescar. Bueno, quizás, pero cuando termine de atacar un punto central, yo creo que debe ir a la par, de manera paralela, porque si les da de comer y después de que estén con la barriga llena, piensa en darle las herramientas para cómo cazar su propia comida, yo creo que no va en ese sentido, va de manera paralela. Y eso va trayendo un problema que yo creo que el gobierno debería combatir, que es la transversalización. En la actualidad la transversalización se está demostrando que ya trae consecuencias porque interviene en ciertos puntos de etapas o procesos, cuando ahora ya los teóricos ya no están hablando de transversalización, sino de unificación o acompañamiento del mismo proceso. Creo que también un error en el que estamos cayendo es que se está catalogando, ¿no? A ver quién es el más pobre, quién es pobre, menos pobre, más pobre, y a partir de ahí atacarlo. Cuando en realidad terminamos estando en un círculo vicioso, cuando ya terminamos de combatir un aspecto, como no tomamos en cuenta a los demás, hay otros problemas mucho peores. Y bueno, eres prácticamente todo porque no tengo otra aportación. Bueno, y esto sería creo que debería haber una segunda parte en el foro, porque no se habló mucho, se habló muchísimo de pobreza, pero poco de la metrópoli, ¿no? Porque no escuché ningún tema que incluyera a Cauquel, los problemas socioculturales que está enfrentando debido a Ciudad Cauquel, todos estos monopolios de las empresas inmobiliarias al momento de estar construyendo, no se tocó nada dentro del foro, entonces creo que sí valdría la pena hacer una segunda fase. Bueno, gracias, vamos a tomarlo en consideración para hacer una segunda versión del foro. De los panelistas, si quieren hacer algún comentario, en realidad fueron comentarios y preguntas los que desean hacer. El doctor fue quien presentó los datos estadísticos y doctor, supongo que son datos de Coneval e INEGI, ¿no? Que son los encargados de llevar a cabo todo el tipo de investigación y de procesos matemáticos para sacar todos esos datos, ¿no? Mérida, el municipio está considerado como un municipio de baja marginación, es el único en el estado. Entonces, todo eso, ahora, ¿qué se ha hecho para lograrlo? Pues bueno, como dirían, ¿no? Aquí cada quien puede hablar de su milpa, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en el 2003 entramos con un programa de combate a la pobreza urbana, que antes no existía ningún programa de combate a la pobreza urbana, como era específicamente el programa Hábitat. Y usted es de aquí, de Mérida, de Campeche. Sí, por ejemplo, lo que está detrás del aeropuerto, se ubica donde está la Penny y todo, ahí esos son polígonos. El programa Hábitat, para poder trabajar en un núcleo poblacional, necesita trabajar única y exclusivamente en polígonos. Así como hay municipios de alta marginación, dentro de las grandes extensiones territoriales, o sea, de urbanísticas, se nombran los polígonos y de acuerdo al grado de marginación del polígono nos aprueban en México ahí qué polígonos son los que pueden entrar al programa Hábitat. Hay un polígono muy grande, no recuerdo ahorita el nombre, bueno, el número, tiene un número, que está atrás del aeropuerto, exactamente donde está la Expenny, la Penny, donde ahí pues literalmente se transformó, que era una zona de muy alta pobreza, ¿no? O sea, y las condiciones de vida ahí pues cambiaron radicalmente, ¿no? Pero eso es lo que yo podría opinar como un ejemplo aislado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entraron vertientes de seguridad, de vivienda, de recreación, de calles, agua potable, electrificación, parques, todo eso, ¿no? O sea, se transformó totalmente esa zona, ¿no? Pues no sé si alguien más sí. No, nada más, un poco respondiendo a lo que Jorge Canché presentaba en relación con los estudiantes. Yo creo que aquí hay algo que quedó claro. Hay varios tipos de pobreza, ¿no? Hay varios. Y además,
lo que también se puso de manifiesto es que mayormente hablamos, tratamos, buscamos de resolver, en fin, el problema de la pobreza, sobre todo material. Le damos mucho énfasis, pensamos casi siempre y todo más bien en ese tipo de pobreza. Dejamos de un lado la otra pobreza, que no se ve, que no se palpa, sino más bien se ven sus efectos, pues. O sea, y esa es la cuestión. Es decir, la pobreza, vamos a llamarle subjetiva, cultural, en el sentido amplio de la palabra, pero que a mi entender, esa pobreza que no visualizamos tan de una manera más, ¿cómo decir?, con la misma intensidad o con la misma concurrencia que visualizamos la pobreza material, porque es así, casi choca con nosotros, es eso. Y ya incluso nos hemos familiarizado a tal punto que se nos hace natural. Yo creo que es eso lo que tendríamos que pensar ahora mismo. O sea, hacer como diría Bachelard, intentar una ruptura epistemológica en ese sentido. Chomsky, este lingüista, tiene una obra y está diciendo a los estadounidenses, a los americanos, y se dirige a él, diciéndole, ¿saben qué? Tenemos que repensar nosotros mismos como ciudadanos, ¿qué estamos haciendo? Y lo está diciendo a la gente, y bueno, y uno desde aquí dice, una de las democracias más desarrolladas, lo que sea, y Chomsky está diciendo, no sé que lo crean todo, ¿eh? Bueno, pero otra gente que es un premio Nobel, Stiglitz, igualmente está diciendo, ¿saben qué? Tenemos que pensar igualmente en ese tipo de pobreza, porque no es la otra, usualmente, la pobreza material, es manifestación de una pobreza que tiene una profundidad tal que la llevamos aquí mismo a costa, pero no la vemos, ni la sentimos y nos sentimos como, francamente, yo creo que esa es la lección. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Unos reconocimientos. Y también quiero agradecer al doctor Mauricio Domínguez por haber sido moderador de esta mesa.